En el corazón del París de la posguerra, la historia cultural de la Ciudad de la Luz también brilló gracias a la influencia de artistas negros. Son pocas las ciudades como esta en las que a lo largo del siglo XX los afroestadounidenses se reunían con haitianos, senegaleses, etc. Es algo muy especial. Fue una época de confluencia revolucionaria en París. Artistas e intelectuales procedentes de África, el Caribe y América exploraron la identidad negra en la vibrante capital francesa. Necesitamos la negritud, necesitamos la criollización, pero también necesitamos a todo el mundo. Joshua Hudson creció en Estados Unidos y se marchó de una de las capitales mundiales del jazz para instalarse en París. Aquí pone en práctica lo que aprendió en Nueva York. Paris isn't New York, but it ain't nothing either. It's a lot. París no es Nueva York, pero no es poca cosa tampoco. Aquí hay una larga tradición, no solo con James Baldwin, Miles Davis y otros artistas afroestadounidenses en general, sino sobre todo muchos trompetistas y músicos de jazz han venido aquí. Sabía que estaba siguiendo los pasos de los grandes, que las personas que me precedieron habían abierto un gran camino. Before me. El galardonado trompetista no ha dejado de explorar nuevos estilos musicales desde que cruzó el Atlántico hace 12 años. En París descubrió una escena diversa que amplió sus horizontes. With the African diaspora community here in Paris, the connection Con la diáspora africana aquí en París, el vínculo con África, Benín, Togo, Senegal, Malí y el Congo es muy fuerte, mucho más que en Estados Unidos. El círculo en el que me muevo es más guadalupeño, martiniqués y antillano. for the Guadeloupean, Martinique, les Antillais. And they have Tienen una manera genial de interpretar las cosas y eso me influencia find mucho. myself being heavily influenced by that. Un mestizaje musical que ya hace un siglo enriquecía la escena del jazz parisino. En la actualidad, el Carabé Balblomé es escenario de una gran variedad de estilos. Un homme des sables, des plaines sans arbres, s'en va de... Pero cuando abrió sus puertas en 1924, estas paredes vibraban al ritmo de los sonidos afrocaribeños. Había una comunidad antillana muy grande en este distrito porque muchos antillanos trabajaban en las fábricas de Citroën y venían aquí. Al principio era más bien un bar antillano. Un espacio que acabó recibiendo el nombre de Bal Negre, baile negro. Bal Negre siempre fue un apodo, nunca fue su nombre. Fue un apodo que le puso Robert Desnos en un artículo publicado en Comedia en el que decía «Hay un salón de baile negro en París». Y entonces la expresión se quedó. En los años 20 y 30, París se convirtió en una meca para músicos de todo el mundo, en particular para artistas afroestadounidenses como Josephine Baker, Louis Armstrong y Duke Ellington. Todos ellos conquistaron al público francés. La gran diferencia entre el jazz en Estados Unidos y el jazz en Francia es que muy pronto hubo un grupo de aficionados al jazz en Francia que decían: el jazz no es solo música negra, como se decía en ese entonces. No es solo entretenimiento. Es una verdadera forma de arte, diferente de la música clásica. Tiene sus propias reglas. Différent de la musique classique, avec ses règles. Et donc, tous ces gens-là ont accueilli les musiciens. Y así, todas estas personas recibieron a los músicos de jazz, no como estrellas del entretenimiento, sino como artistas con todo el respeto y la acogida que eso implica. Effectivement, d'accueil, de respect. Con el auge del jazz, artistas negros como Miles Davis sumaron sus voces a la escena cultural parisina. Il est clair que la défense du jazz a... Está claro que la defensa del jazz también llegó a la defensa de los afroestadounidenses. No cabe duda de que ayudaron a crear conciencia sobre este tema. participé à une prise de conscience, évidemment, de ce point de vue. Mientras los músicos afroestadounidenses disfrutaban del éxito en París, los artistas, políticos y escritores negros de los territorios de ultramar y las colonias francesas no siempre disfrutaron de visibilidad. Esto es algo que Kevin Donat intenta cambiar. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. En 2013 empezó a ofrecer visitas guiadas en torno al tema de París Negro.
La primera parada es el Panteón, donde está enterrado uno de los más grandes autores franceses. Esta palabra ya no la usamos hoy en día, pero en el siglo XIX la palabra que se usaba para Dumas era cuarterón. ¿Qué significa cuarterón? Significa un cuarto negro. Existía esta caricatura extremadamente racista y no se las muestro para que digan, oh, pobre Dumas. Dumas tuvo una vida extraordinaria, una vida llena de reconocimiento, incluso de conexiones políticas, dinero, pero también a lo largo de su vida siempre le hacían preguntas sobre su aspecto físico, su familia, sus orígenes, en otras palabras, su raza. Un racismo a ambos lados del Atlántico, que 100 años después llevó a otro gran escritor a salir de Estados Unidos. Quizás uno de los más grandes escritores norteamericanos del siglo XX, James Baldwin. El campanario que se ve al fondo es la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, que está muy cerca. Baldwin tenía 24 años, aún no había publicado nada, solo era un joven periodista de Harlem que quería escribir su primera novela y que, más tarde, explicaría que, debido a todo el racismo que había en Estados Unidos, no encontraba la serenidad para crear. The biggest ideological and poetic reason La principal razón por la que vine a París, tanto ideológica como poéticamente, fue seguir los pasos de James Baldwin. Me gusta escuchar sus teorías, las historias y entrevistas que dio sobre su estancia aquí. Son cosas que realmente me marcaron. Algunos dirán que, como afroestadounidense, volver aquí es como en el pasado. Que hoy París también es un lugar donde uno puede ser uno mismo, y eso es verdad hasta cierto punto. La policía nos acosa un poco menos que en Estados Unidos, pero los retos siguen existiendo, y eso es algo que James Baldwin no dudó en señalar. Ce que me tracasse des fois, c'est que, au fond de l'homme soi-disant blanc, il y a une espèce d'aveuglement vis-à-vis l'homme soi-disant noir. Et ça implique des choses très graves pour nous tous. Alors, attendez, James Baldwin, James Baldwin denunciaba el racismo donde quiera que fuera, muy consciente de su privilegiado estatus como negro estadounidense en comparación con los que seguían bajo el yugo colonial. Era 1948 cuando Miles Davis y Baldwin llegaron a Francia, y habían pasado 3 años desde la guerra y Estados Unidos era el país que nos había sacado de ese enredo. Así que llegar con un pasaporte verde americano era una forma de dar pruebas de honestidad. Y James Baldwin siempre fue muy honesto con la colonización en Francia. Incluso la llamaba a sus esclavos. La obra de la escritora martiquinesa Paulette Nardal y el discurso de Aimé Césaire sobre la negritud proporcionaron la emergencia de una conciencia panafricana. Voy a mostrarles una foto tomada en el interior de la Sorbona en septiembre de 1956. Es el primer congreso de escritores y artistas negros organizado por la librería Présence Africaine, que invitó a los más importantes intelectuales del mundo para hablar de descolonización, de cultura, de África, del futuro. El París en el que vivimos es una ciudad mundial y es una lástima que no todos los parisinos sepan qué motiva a las personas que se cruzan a diario, a las personas con las que viven. El objetivo de la exposición Paris Noir en el Centro Pompidou es mostrarles esta historia tanto a los parisinos como al resto del público. La exposición sumerge a los visitantes en las obras de artistas negros de la segunda mitad del siglo XX, centrándose en obras que hacen eco de lo que ha sido denominado el Atlántico Negro, el océano que une mundos, legado de la esclavitud y la colonización. El origen mismo de esta obra viene de este encuentro que quería tener con África, este Atlántico Negro. El negro no es un color de piel, es un país, es un mundo, es una forma de ser. Valérie Jean nació en Martinica y se mudó a París a principios de la década de 1980 para estudiar arte. Para mí era realmente la cuna del arte. Si uno estaba en Martinica y quería estudiar arte en los 80, obligatoriamente tenía que salir de la isla.
Aquí están representados 150 artistas, algunos de los cuales se exponen por primera vez en París, obras estrechamente ligadas a la política. En la época de mayo del 68, por ejemplo, había un artista martiniqués llamado Coco René Coray, que en su obra titulada Le Souci se representó a sí mismo encerrado y encarcelado en Fresnes por sus ideas independentistas. Es un autorretrato bastante triste, pero que el artista trasciende con su dominio de la composición y un tratamiento muy particular de los materiales de su obra. Un mestizaje en el corazón de la identidad de esta artista y de su proceso creativo. Fabrico estos objetos tejiendo papel, los llamo libros de secretos. Para ella, el arte siempre ha sido una manera de resistir. No fuimos llevados a esas islas para vivir. Deberíamos haber muerto y sobrevivimos. Algo sobrevivió. E hicimos algo con eso finalmente. Obras que el Centro Pompidou planea adquirir y conservar. Con este fin, el museo creó un fondo para completar su colección de arte moderno. Gracias a este fondo pudimos traer esta obra de Mildred Thompson, por ejemplo, y ya hemos traído varias obras de artistas afroestadounidenses, pero también de artistas de los territorios franceses de ultramar, que para nosotros representan una gran laguna en las colecciones francesas en general, y además de una primera generación de artistas afrodescendientes nacidos en Francia, que habían quedado completamente al margen de la historia del arte. Estas obras tejen un diálogo entre la historia del arte y la historia colonial, un homenaje al París negro que nos recuerda que la ciudad de la luz también toma su brillo de quienes han permanecido largo tiempo en la sombra. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24.com.